Este es el podcast de Conexión, un espacio para contar una nueva historia donde el emprendimiento, la creatividad y el entretenimiento lideran la conversación. Bueno, vamos a empezar. Estamos muy felices de estar en Conexión, la primera versión de Conexión. La verdad ha sido un espectáculo estar en el Tras Bambalinas, pero ya hoy, en el primer día y grabando podcast, tenemos una invitada muy especial que no solamente es la rectora de la U, sino que yo creo que fue de las primeras que le creyó a Conexión y hoy nos está acompañando para hablar un poquito de liderazgo. Rectora Claudia, bienvenida al podcast de Conexión. Pues gracias, qué rico, me encanta estar aquí conectada con ustedes y poder conversar un poquito de uno de los temas que más me gusta, que es el liderazgo. No, rectora, pero antes de meternos en ese tema candente, nos gustaría mucho conocer a la persona que hay detrás, no la rectora, sino a Escole. Contanos un poquito de A ti. ver, Escole, además que ese es tal vez la palabra que más me representa en la vida, que significa, para los griegos era la escuela, pero para los griegos la escuela tenía un significado muy especial que era el ocio significativo. Y siempre lo tengo porque quiero recordar mi propósito superior. Yo soy una mujer que se mueve por un propósito y mi propósito realmente es transformar a través de la educación y cada vez se hace más fuerte. Soy una mujer que estudió en EAFIT, estudió administración y luego me dediqué a la filosofía y he estudiado filosofía, mi maestría, mi doctorado es en filosofía. Tengo preguntas por la imaginación, por eso el ocio me significa tanto, porque me parece que la creatividad, la disrupción, la posibilidad de imaginar el futuro son competencias puras, capacidades humanas súper poderosas, entonces me mueve mucho eso. Yo creo que lo que más me puede representar es una mujer dedicada como a lo humano, o sea, yo creo en el poder transformador del humano y me gusta trabajar en esa dirección y me siento una servidora en general a ese propósito. ¿Y cómo llegaste, pues cómo fue tu carrera llegar a ser rectora? ¿Cómo fue ese proceso de joven? ¿Qué soñabas y cómo te ves hoy? La verdad es que yo no sé contestar mucho esa pregunta porque nunca he sido como una persona de planearme o visualizarme en un lugar. Yo soy una persona que vive mucho el presente, que vive la experiencia vital humana como en toda su dimensión. Y cuando me preguntan mucho cómo te ves en el futuro, yo siempre suelo decir, no me haga esa pregunta que es incorrecta, dígame cómo me quiero sentir. Me encanta. Y yo me gradué de AFIT, de Administración de Negocios. Seguramente yo empecé a estudiar Administración de Negocios a los 16 años, seguramente elegí mal, como elegí uno a los 16 años. Sí. Pero lo cierto fue que a pesar de todo lo que me generó preguntas como ¿será que esto sí es lo mío? Yo sí quiero estudiar esto, no. Obviamente tenía un papá muy bravo que eso no estaba en debate, o sea, por donde mete la cabeza la saca, entonces había que terminar administración. Pero la verdad encontré en la administración una cosa que a mí me gustó mucho y es que el administrador fundamentalmente es un solucionador de problemas y yo amo los problemas. De hecho, por eso me gusta la filosofía, porque la filosofía es una disciplina basada en la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué existe esto? Entonces yo creo que esas dos cosas conectar. Entonces yo empiezo a estudiar esto. Es muy curioso, desde que me gradué siempre he estado en posiciones de dirección, estando muy joven, yo me gradué muy joven y siempre por razones, no sé, terminé siempre teniendo posiciones de dirección y me entrené y me he entrenado durante muchos años trabajando con equipos, tratando de sacar el máximo potencial. Rápidamente empecé a dictar clase en la universidad también. Entonces, mi historia ha sido como la de trabajar en equipos. Tuve un paso muy largo por lo público porque yo siempre he trabajado para entidades sin ánimo de lucro, siempre he trabajado para entidades como de propósito superior. Trabajé 6 años para el Hospital San Vicente de Paúl, hacía parte de la fundación o de la corporación de Corpaúl, que era como la que buscaba fondos para el San Vicente, dirigía una parte de negocios y también trabajaba en comunicación. Y después de eso pasé 13 años en lo público. Yo me acuerdo que el que era mi jefe de ese momento en Corpaúl me dijo, hágale, cualquier buen dirigente debe tener su paso por lo público. Yo no había sido entrenada porque para ese momento de AFIT no era una universidad que hablara mucho de los sistemas públicos como hoy, eran mucho más empresas o emprendimientos. Y yo lo asumí como una maestría, dije voy a ir a hacer una maestría en lo público, voy a aprender de qué se trata y me amañé y me quedé 13 años, yo no sé si me amañé o me enloquecí, yo creo que eso fue un momento y en ese tránsito
allí encontré la educación como propósito, porque fui secretaria de Educación de Antioquia, luego fui vicealcaldesa de Educación y Cultura de la Alcaldía de Medellín, hice otro montón de cosas como ser gerente del metro, crear el Instituto de Vivienda y dirigirlo, muchas experiencias muy lindas, pero creo que la mayor marca de mi paso por lo público fue que mi hallazgo de un propósito que era la educación. Y después de que terminé lo público, me dediqué a través como de hacer consultoría en temas de educación y cultura. Me fui a trabajar a Confama, como lo equivalente a una subdirección de operaciones en Confama, de servicios sociales. Y luego apareció la posición de AFID. Yo te voy a confesar que yo no pensaba ni siquiera presentarme. Primero porque creía que no iba a quedar una mujer, Importante. porque nunca había sido una mujer. Segundo, no es lo usual que los rectores de la universidad hayan sido graduados de AFIT. Solo ha habido uno en la historia y por un pedazo muy corto, en un momento muy temprano de la universidad. De resto, han sido personas que venían del mundo de la educación, no necesariamente próximos al mundo de la universidad. Y dudé mucho de presentarme o no, porque además estaba muy contenta en lo que estaba haciendo en Confama, porque estábamos diseñando los colegios Cosmo School, acabamos de hacer la adquisición del CESDE, o sea, estábamos metidos en un proyecto educativo y cultural muy poderoso en Confama, pero me dejé convencer de participar y mira, la maravilla del poder de lo inesperado y del universo que tiene más imaginación que uno, y la imaginación del universo me puso de rectora de la Universidad de AFIT. Cuando uno recoge todas esas experiencias, Claudia, y se pregunta por los nuevos liderazgos, digamos que hoy en día, como en esa perspectiva, para vos, ¿qué características, o vos como líder, qué características has ido recogiendo para decir esto debería ser una persona que lidera? Yo lo primero es que tengo dos nociones con el liderazgo, para mí son muy importantes. La primera es que yo creo que el liderazgo es un ejercicio de poder y que Ok. una de las cosas que todo líder debe saber es entender el fenómeno del poder, porque el poder no es ni bueno ni malo, sino que es un fenómeno que parte de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de proyectarnos en el otro y de incidir en el otro, o sea, es como nuestro nivel de influencia sobre el otro. Eso lo tenemos desde niños, eso no es una cosa. Y entonces no podemos desvincular el ejercicio de liderazgo a que de alguna manera estamos haciendo un ejercicio de poder, que por lo cual tenemos que ser responsables, cuidadosos, digamos, hacernos cargo de que estamos incidiendo sobre el ámbito del otro y que estamos expandiendo, como extendiendo nuestro yo hacia alguien más. Entonces me parece que eso es un acto que implica responsabilidad. Y lo segundo es que una de las cosas más complejas para un líder, además de entender ese fenómeno de poder y lo que representa, es cultivar una voz propia. ¿Y por qué una voz propia? Porque tal vez lo más difícil que hay en el mundo es encontrar tu voz. Porque usamos mentores, porque los profesores, porque los papás, porque tenemos un entorno, la educación familiar, escolar, universitaria, está acompañada de que haya mentores y personas que te acompañen. La pregunta es, ¿cuál es tu voz, la tuya? Que aprende de todos los mentores y de todo lo que de los que hay a todo el entorno, pero finalmente tu voz es única. Entonces, un gran líder, su gran tarea es encontrar su voz y ser capaz y tener... Ortega y Gasset, uno de mis filósofos favoritos español, dice que el verdadero héroe es el que es él mismo. O sea, realmente ser héroe es ser uno, encontrarse a uno. Entonces yo creo que el camino del héroe de quien está cultivando el liderazgo es encontrar su voz y ser capaz de poner esa voz en los lugares donde se toman decisiones, porque uno encuentra la voz de uno, pero además tienes que ser capaz de llevarlo a los lugares donde se toman decisiones. Y en ese camino, que es un camino súper fuerte, súper, digamos, súper reflexivo frente a encontrarse a uno mismo, adquiere un montón de competencias, pero yo no soy muy como todo líder tiene que ser carismático, no, porque cada voz es distinta y hay líderes que son carismáticos, hay líderes que no, hay líderes que son súper efectivos. Los que yo he visto brillar son aquellos que son capaces de ser ellos mismos y son capaces de tener la potencia de llevar esa voz a lugares donde pueden incidir. ¿Tú crees, qué lindo eso que dices, tú crees que hoy en día vivimos en crisis de liderazgo? Yo creo que tenemos mucho ruido
y que el ruido a veces nos aleja de un ejercicio de autorreflexión y eso impide que la gente despierte su mayor potencial. Porque cuando yo estoy a la luz donde la información me dice, la inteligencia artificial me contesta otra cosa, el otro me dice tanto, tengo tal nivel de confusión que a veces me es difícil cultivar mi ser para poder ser suficientemente audaz. Es decir, yo trabajo en una universidad que todo el tiempo formamos a personas para que sean líderes, sean audaces, pongan su voz en los lugares donde se toman las decisiones, pero yo sé que la principal tarea que yo tengo que hacer es crear tal nivel de confianza en estas personas alrededor de que son capaces de hacerlo para que tengan como un nivel de reflexión tan profundo que sean capaces de ser líderes. Entonces yo creo que hay mucho talento y hay muchas personas con voces muy relevantes, solo que creo que el ruido los aleja de verdaderamente ocuparse de tener un propósito, porque además el asunto no es solo tener esa voz y estar en el lugar donde se toman decisiones, sino tener un propósito superior, porque solamente ese propósito superior es suficientemente como, como poderoso para jalarte, porque uno necesita que algo te mueva. Uno pensaría que uno es fácilmente motivable, pero la verdad, en un escenario tan caótico, uno necesita cosas muy fuertes para que verdaderamente lo muevan. Entonces yo sí creo, sin duda, que uno puede hablar de una crisis de liderazgo, pero sobre todo creo que es una crisis de ruido que impide que la gente se conecte con un propósito superior y tenga la audacia de ir a buscar como ese propósito. Hay un libro muy bonito que es la biografía del silencio de Pablo Diors y habla mucho del autocuidado de esos líderes. ¿Cómo se autocuida Claudia? Ve, yo creo mucho en eso porque como te he dicho, creo en el liderazgo como un ejercicio también de responsabilidad. De hecho, Foucault dice que la ética del poder es una ética del cuidado y es decir que en el momento en que yo sé que tengo ejercicio de poder y por tanto tengo influencia sobre el otro, lo que yo más tengo que cuidar es que yo estoy proyectando. Entonces mi yo tiene que ser lo más cuidado y yo no puedo partir de que mi yo es bueno por naturaleza. Entonces soy una persona que me gusta mucho el silencio, procuro meditar. Definitivamente mi refugio es la lectura, o sea, el leer para mí es una ensoñación absurda, o sea, yo entre una película, una serie, un libro, siempre elegiré el libro. Siempre trato de tener en mi mesa 3 libros, uno de filosofía, uno de literatura, otro de poesía. Son mis 3 como herramientas, o sea, nada más hermoso que tener un poema a la mano, que tener una pregunta abierta que te la trae la filosofía y nada como la imaginación de un ejercicio literario y una ficción literaria que te ponga en la narración. Entonces, creo que eso, sumado a unos amigos muy... yo creo en el poder de los amigos, además porque creo que los amigos de verdad son los que le dicen a uno, la estás cagando, vas mal, estás empeliculada, o sea, de verdad, estás antipática o se te está olvidando lo importante, o qué hubo, qué pasó con esto, de verdad estás creyendo que vas a cambiar el mundo y de pronto, mira, tu entorno no está tan saludable, o los amigos que lo abrazan a uno y lo acompañan. Entonces, creo que la salud o el autocuidado pasa mucho por el cuidado de la mente, del corazón, del cuerpo. Soy una mujer que hace ejercicio, creo en el poder del cuerpo, mantenerte, por ejemplo, dormir bien, comer bien y hacer buen ejercicio para mí son 3 hábitos innegociables para mi cuerpo, para mi espíritu, por ejemplo, meditar y para mi mente meditar, leer y para el corazón, sin duda, el amor de los amigos es el mayor. ¿Qué le dirías entonces a esas personas? Ahorita hablamos mucho del ruido, que en este momento están aturdidas y que de pronto no han encontrado ese propósito, esa chispa, como dicen en Soul. ¿Qué le podrías decir tú? Mira, lo primero es que hay que guardar silencio. Nosotros nos demoramos mucho aprendiendo a hablar y nos demoramos más aprendiendo a callar. Yo creo que hay que acallar la cabeza. Hay que vivir en el presente, eso es muy difícil porque nosotros somos seres narrativos. Los seres humanos somos seres narrativos. Como somos seres narrativos, nos encanta contar historias del pasado y nos encanta soñar historias del futuro. Y a veces nos aislamos de vivir el día a día. Entonces yo a eso lo que creo es que cada día es una experiencia vital extraordinaria. Entonces yo creo que el que vive en la experiencia vital de disfrutar,
desde que se levanta hasta que se acuesta, agradecer, ser agradecido. Yo pienso que la gratitud es como el valor sustancial de equilibrio con la vida, porque le viene a alguno algo bueno y uno lo agradece por las bendiciones que te trajo, y te llega algo malo y te agradece por los aprendizajes que te dejó. Entonces, si uno vive en ese estado, vive en un estado de paz interior, y la paz interior te da silencio y te permite escuchar lo más profundo del alma. En el alma siempre habita el propósito. Qué lindo. Gratitud, Claudia, no solamente por este espacio tan bonito, sino por este espacio de conexión, porque fuiste de las primeras que le creyó. O sea, gratitud de verdad por volver a poner a Medellín en el mapa. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Yo estoy súper orgullosa de ver a Conexión y ver a tantas personas. Además, ¿sabes qué? Lo que me ha parecido más lindo es que se me han acercado varios emprendedores a decirme, te quiero contar este proyecto, te quiero contar esta idea de negocio que tengo. Y digo, si eso está pasando conmigo, estoy segura que está pasando con los fondos de inversión, está pasando con los empresarios. O sea, hay movimiento de ideas, y yo creo que Conexión lo que venía era hacer eso. A conectar ideas con propósitos y también con materialidades. Así que gracias, y qué Tan rica esta lindo. conversación. Gracias.